Insumos y medicinas a tiempo. ¿Cómo resolver ese problema? Es el que vamos a intentar abordar ahora. Y bien dicen que no hay mal que por bien no venga. Menos mal no han nombrado todavía ministro o ministra de Salud. Menos mal se lo han encargado a la vicepresidenta, que debe estar al tanto porque presidió 2 meses el comité de salud que creó el presidente del asunto. Y el diagnóstico que ha pedido ya lo tiene si lo pide. ¿Ya? Está en este documento que se llama ¿Qué está fallando hoy en el sistema de salud y qué pasará mañana si no actuamos? Hay un consenso de Ecuador es salud, al que han llegado 46 instituciones, que merece por lo menos revisarlo. Todas organizaciones o empresas vinculadas con el servicio o el negocio de salud, que en lo privado tiene que serlo, lo es. Por eso funciona bien, porque es rentable. En lo público tiene que ser un servicio, pero tampoco deficitario. Bueno, vamos a hablar exclusivamente de una arista del problema hoy y quiero empezar recordándoles que de esto traté con Roberto Gilbert apenas hace 3 días, el domingo pasado. ¿Cómo aliviamos ese problema a corto plazo que sigue siendo de los que más irritan e indignan a la gente? Llegó al extremo de que un hospital en el oriente, Roberto, no solo que no tenía medicinas, no tenía comida para los pacientes, tenían que dar $9 diarios para comida. Es verdad, todo eso es verdad. Todo eso se hace, pues, primero con una persona, con un capitán de un buque, vuelvo y repito, el buque de la salud, que recorre el país, que sepa las necesidades de cada hospital grande, de cada provincia, y que tenga el aporte y la venia del señor presidente de la República, porque él es el único que le ordena finanzas y decirle, dale, sepárale esto que no es tan necesario a esto que es inminente y de emergencia. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica. Compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica. Menos bla bla, más Black Week. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí están Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week, a partir de $20. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Insumos y medicinas a tiempo fue un tema que traté ayer, apenas ayer, martes, en el programa del día a la noche en Radio Centro, con Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de ACEDIMES, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos, quien se refirió, entre otras cosas, a los problemas que ha producido la centralización en la compra de medicinas. El sistema tiene que estar basado en la realidad del país y específicamente uno de los problemas en esta compra por emergencia que centralizaron la compra en la matriz del ministerio y en la matriz del IES específicamente tiene problemas en las entregas, por ejemplo. Pueden comprar para la institución las cantidades, pero están pidiendo que los proveedores como tal entreguen cantidades mínimas en hospitales.
En el IES son 101 unidades médicas y tienes que entregar por ítem. Existían productos que cuestan menos que la entrega que tiene que hacerse en el país. Y ahí es donde necesitamos una estrategia de operación logística. Híjole. Y es una estrategia de operación logística con la operación logística que tenemos instalada. No es necesario que el presidente Noboa nos indique que va a traer un operador logístico fuera del país, de Japón y Brasil, que venga a solucionar el proceso cuando tú tienes una capacidad instalada en el país que si es que te organizas y articulas correctamente, puedes solventar los problemas. Eso es lo que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. Y eso es lo que pasa cuando vienen los tecnócratas y en el papel hacen algo que parece maravilloso, pero en la realidad no saben ni pío. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Hoy estamos hablando de vidas y de enfermedades. Por lo menos enfermedades que se agravan y de vidas que se pierden por no contar con insumos y medicamentos a tiempo. Que quede claro. Eso es lo que está atrás de la conversación que vamos a tener con Cristina Murgueitio, abogada, 44 años, 2 hijos varones, quiteña, y es ejecutiva con amplia trayectoria en sectores regulados, gremiales y de políticas públicas. Desde el 2015 se desempeña como directora ejecutiva de ACEDIM. Esto es la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos, liderando un gremio nacional de dispositivos y productos médicos y fortaleciendo la articulación entre la industria, el sistema de salud y las entidades regulatorias. Prosigamos por donde ya habíamos comenzado con ese fragmento que vimos de usted. ¿Por qué afirma que en el Ecuador sí hay la capacidad logística de hacer lo que hasta ahora no ha podido el Estado? Es decir, han comenzado por centralizar, no ha terminado la operación de centralizar, pero tienen más problemas en distribuir. Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Considero que no hemos hecho un análisis de las capacidades que tenemos en el país como tal, primero. Creo que el segundo error es pensar que siempre lo de fuera puede ser bueno, específicamente. Y existen empresas que han invertido muchísimos recursos en el país y que tienen la capacidad para poder abastecer el país y articularse para un abastecimiento adecuado. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que el 99% de los insumos médicos, que son estos equipos, reactivos, insumos, es un mundo de tecnologías de alrededor de 600,000 que existen en el mundo y nosotros apenas llegamos al 10%. Son comercializadas a través de un canal de distribución, es decir, el 99% de estos son importados y llegan al país porque empresas han invertido precisamente para traer esa tecnología. Y ahí tenemos una gran discusión que ha sido el pensar que comprar lo más barato nos está generando ahorro. Desde los últimos 20 años hemos comprado mediante subasta inversa o subasta inversa corporativa, a pesar de que la ley te permitía comprar por licitación. Y esto lo único que hizo es sacrificar el producto y sacrificar al paciente, porque lo que estamos comprando no está funcionando ni en medicamentos ni en dispositivos médicos, y lo que realmente está haciendo es que la población se enferme más. Si te ponen una válvula cardíaca de mala calidad o un stent coronario, eso implica que un paciente puede poner en riesgo su vida. Gravísimo. Y extenso. Desagreguemos lo espeso de lo que acaba de decir en tan poco tiempo. Empiezo por algo. Asumo que a su juicio revertir el proceso de centralización
en el que se ha comenzado no es posible o no sería recomendable? Es decir, otra vez los hospitales que cada uno compre, licite, adquiera, que ha sido el canal de corrupción y desaparición, sino, ok, prosigamos con que el Estado sea el único que compre, el Ministerio de Salud y el IES. Resolvamos la complejidad de a quiénes les compra, por qué todo tiene que ser de afuera, dónde almacena o en bodega y cómo distribuye. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, la centralización puede funcionar. Puede funcionar con estrategias paralelas. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? Tú no puedes centralizar temas de oxígeno, ni de laboratorio, ni todo lo que tiene que ver específicamente con imagen o diagnóstico, por ejemplo, porque eso depende de una necesidad del tamaño de la unidad médica. No es lo mismo lo que compra un Carlos de Andrade y Marín versus a lo que compra un San Francisco o lo que compra una unidad médica del Ministerio de Salud. En ese caso, con ese rubro, ¿qué se hace? Con ese rubro específicamente se compra los insumos que necesitan el equipo. Entonces, por ejemplo, pensemos en un tomógrafo. El tomógrafo tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, dependiendo de cuánto lo uses. Si lo usas 24/7, 365 días, eso va a reducirse. ¿Y qué es lo que cambias cuando tú compras el tomógrafo? Pero dejemos eso afuera. Yo no incluyo en insumos y en medicinas equipos. Claro, entonces... No lo incluyo equipos. No los incluyes. O sea, yo me refiero solo a insumos y a medicinas. Es que son dispositivos médicos y eso es lo que necesitamos. ¿Está categorizado un tomógrafo como un dispositivo médico? Es un dispositivo médico y tiene que tener un registro sanitario y tiene que cumplir los estándares internacionales. A nivel mundial. Pero en ese caso sería, desde donde lo veo yo de fuera, absurdo que ese dispositivo médico también sea parte de la centralización, pues. Exactamente. Entonces hay que cambiar la categoría o redefinir los conceptos. Ahí es donde necesitábamos esas líneas de claridad y de hecho no habían esas líneas de claridad porque de hecho tuvimos órdenes en las zonales del Ministerio de Salud Pública cuando se lanzó este proceso de emergencia y se prohibió comprar porque se iba a centralizar. Directores zonales prohibían los abastecimientos de laboratorio, prohibían los abastecimientos de imagen cuando es un tema que no entraba en la compra centralizada. Primero, así también lo entendí yo. ¿Eso fue mala fe o ignorancia? Yo quiero pensar que fue ignorancia. Quiero pensar que fue ignorancia. No sabe qué fue, sabe que, cree que ustedes lo van a hacer bien, jódanse. ¿Ya? O no compramos nada, se hacen los otros, porque su negocio está en volver al sistema anterior. Querían que esto de entrada fracase. No puede ser buena fe o ese nivel de ignorancia en esta gente que maneja ese tema todos los días. Creo que necesitamos fortalecer el ejercicio de meritocracia y el tema salud no puede estar supeditado a temas de politiquería. Ya. Usted dijo que ahí hacían falta líneas de claridad. ¿Cómo se pueden establecer o definir las categorías o las políticas? Lo que hicieron en este momento, Carlos, fue declarar una compra por emergencia institucional. Entonces hicieron dos procesos paralelos del Ministerio de Salud y del IES en ese sentido. Cuando tú estás hablando de abastecimiento centralizado, estás pensando en esa compra en la que los dos unen sus necesidades, que eso está en un mecanismo de compra corporativa. Son estados, son dos cabezas distintas del mismo cuerpo. No tanto. ¿Por qué? Porque el IES maneja sus propios recursos, el Ministerio de Salud no. Ok. Depende de toda la asignación presupuestaria que el Ministerio de Finanzas le dé. Al IES, el IES es una de las instituciones más líquidas en el país. Claro. Porque recibe 540 millones de dólares todos los meses. Exactamente, recibe las aportaciones de los afiliados y de los patronos todos los meses. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los recursos específicamente? Antes de eso, porque estamos en la fase de adquisición, de compra descentralizada. No deben coordinar a su juicio, no es que no pueden, como ya lo explicó. No deben articular, que es la palabreja que se usa ahora. Deberían. A su juicio, Ministerio de Salud e IES. Deberían articular en el sentido de que si algo le sobra a uno y puede rotarlo, lo puede hacer. Y de hecho la regulación te permite. Hay un manual de redistribución de dispositivos médicos y medicamentos que no le aplican. Ya. Que no le aplican. ¿Y quién define esas líneas de claridad entonces? Cada una de las máximas autoridades. ¿No es el ente rector de toda la salud en el Ecuador, el Ministerio de Salud? Debería, pero la respuesta que tienes es que ellos no le pueden mandar al IES. Y eso no puede suceder. Bueno, ¿quién lo debería hacer ahora si es que sigue ese objetivo? Es el Ministerio de Salud. No, es el Comité de Salud que creó el presidente con todas esas instancias
justamente para que respondan por lo que él veía que no funcionaba. Está hasta la ministra de Economía ahí, porque el problema, acá una vez se bronqueaban Jimmy Martin y la ministra de Salud en la gobernación del Guayas, uno le reclamaba a la otra, la partida está, tú no me mandas la plata. El otro le decía, no está porque tal cosa. No, que no puede ser, pues es una pelea de niños. Regresemos al comité. El comité que creó, que se llama el CONSAP, es del Comité Nacional de Salud, que se creó, está presidido, de acuerdo al decreto, por el ministro de Salud. Y parte de ese comité con voto estaba la vicepresidencia, la Secretaría de la Administración Pública, el Ministerio de Finanzas y el IES. Claro, estaban todos los que tienen que ver con el tema. Exactamente. ¿Y? Una de las sugerencias que nosotros habíamos hecho es precisamente que el ministerio no podía presidir eso. ¿Por qué? Porque tienen que rendir es juez cuentas. Y parte, pero exactamente. Claro, okay. Tienen que rendir cuentas a la presidencia y a la Lo vicepresidencia. debe presidir en adelante la vicepresidenta. Así es, debería. Sí, porque la tienen ahí de oyente solamente con un voto. Exactamente. Primer cambio que habría que hacer. Exactamente. La vicepresidencia debería presidir ese comité conjuntamente con la presidencia, con la Secretaría de la Administración Pública, para pensar como optimistas. Ya, primer problema resuelto otra vez por usted y yo en el papel. ¿Ok? Ya, líneas de claridad. Está claro quién las debe establecer. Está claro quién sería mejor que preside ese comité. Y una de las primeras cosas que podría hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Para que la centralización funcione. Ok. Enseguida proseguiremos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En RTU estamos en todas las cableras del país, en los números que ven en sus pantallas o aplicaciones. Y gracias a ese complemento, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. Adicionalmente, 10,000 más en radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM, Riobamba para 3 provincias, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Esto que estamos hablando del sistema, se lo preguntamos también el domingo a la doctora María José Augusto, una experta en políticas públicas que fue incorporada al IES a una función relacionada con su experiencia por la administración de Eduardo Peña. Pero cuando ella quiso poner su equipo para que funcione, la cabeza les dijo que no y ya se fue. ¿Qué propone sobre esto? Si queremos impedir que el sistema colapse, debemos de actuar con urgencia, pero también con inteligencia estructural. No hay salud sin medicamentos ni insumos. Hoy, cada hospital compra a su manera, con procesos lentos, con procesos duplicados, pero sobre todo con procesos ineficientes. Mi primera acción sería crear un centro único de logística médica, con inventarios en tiempo real, con compras transparentes, pero sobre todo con una distribución inteligente. Esto va a reducir el desabastecimiento, va a optimizar recursos, va a evitar que los pacientes paguen el costo del desorden que actualmente estamos viviendo. Al volver, examinaremos si eso es viable y pasaremos a la segunda parte. Ya dijimos descentralización, sí, bueno, está bien, ya avanzaron. Ahora háganlo bien, ¿cómo y con quiénes? El siguiente punto es, ¿todo se compra en el extranjero? Dijo la abogada Murgueiti una cosa sumamente grave. Hay que entender que la pretensión de ahorrar siempre no es lo más barato y sale caro, nos cuesta vidas y enfermedades que se agravan. Ya es suficiente la experiencia que se ha tenido con lo que funciona o no en compra de medicinas e insumos. Toca aplicar lo aprendido para ser eficiente y honesto. Lo ideal se alcanzará después. Empecemos por lo bueno. El precio más caro se paga con vidas o enfermedades agravadas.
Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week a partir de $20. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número de 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, canal 14, al día siguiente, esos 6 de la mañana. Y en Zapping somos canal 121. Siempre tengo problemas con el número. 121. ¿Ya por qué me quise ir al 91? No entiendo. 121, 3 veces. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye el programa. Y el reprise es a través de Alborada, 90.3 FM en Imbabura y Carchi. Segunda parte de lo que estamos analizando. ¿Por qué no comprar todo en el extranjero si Eduardo Peña fue uno de los grandes impulsores de esto, diciendo yo por volumen me sale mucho más barato? E hizo comparaciones impresionantes entre una pastilla que valía 51 centavos y le salía a 8 centavos cuando las compraba por miles o por millones. Yo creo que puede ser válido, pero la pregunta del señor Peña es ¿dónde va a almacenar todo lo que compra? Si va a comprar por millones. Y va a seguir pasando lo que está sucediendo en este momento, que entran a las bodegas de los hospitales y luego esas cajas tienen piecitos y salen fuera a comercializarse en mercados ilícitos. Peor si es una mega bodega que es la que va a requerir. Por supuesto. Y lo otro, ¿qué condiciones tienen que tener esas bodegas? Esas bodegas tienen que estar certificadas con estándares internacionales y las bodegas de los hospitales públicos no lo están. No es cualquier cosa. No Vas, la pones ahí, que no entren bichos, que no haya humedad y que haya aire acondicionado. De hecho, a los proveedores de insumos y medicamentos, la ley y la regulación de ARSA les exige que tengan una certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Ya, y el que provee el medicamento puede decir, yo no respondo por la garantía y durabilidad o condición del medicamento si no lo tuvieron ustedes en lo que se prescribió ahí que debía ser. Deberíamos poder decir eso. El problema es que como firmaste el contrato y en tus requisitos en la ley para medicamentos están obligados a canjear el artículo 175 de la ley. En dispositivos no se exige canje, pero aplican y lo ponen en pliegos y lo ponen en contratos. Entonces, el momento en que el proceso se adjudica, los pliegos se hacen parte del contrato y las empresas están obligadas a canjear. ¿Cómo puede ser tan brutos? O sea, una jeringuilla es un dispositivo, ¿verdad? Así es. Una gasa es un dispositivo. Así es. Ya, y teóricamente requieren condiciones de bodegaje menos exigentes que las medicinas. No necesariamente, porque el ejercicio tiene que ser en temas de humedad, de hecho. Y además, las medicinas, además del bodegaje que tú puedes tener, tienen que estar almacenadas a cierta temperatura. Insumos médicos también, como reactivos, por ejemplo. Así de compleja es la vaina. Ok, sigamos. Esto tendría que hacerse en una gran bodega que esté en Quito, supongo, o varias bodegas. Pueden ser varias, porque de hecho no sacas nada centralizando todo en un solo lugar para luego tener que distribuirlo. De acuerdo. Si hiciéramos eso ahora, las ahí se pueden subcontratar, se puede el Estado, el bodegaje, concesionarlo, derivarlo, no sé cómo se llama la figura jurídica. Comprar los servicios. ¿Se puede? Se puede. Se puede. ¿Para ese volumen hay? Por supuesto, y además lo que podríamos hacer es precisamente que empecemos a tener un flujo de información real y de consumo. Lo que tendrías que hacer es una estrategia paralela de lo que tienes en bodega, redistribuir
y crear como una bodega pequeñita a la que el operador logístico va a ir alimentando una vez a la semana, 2 veces a la semana, de acuerdo a los consumos. Ya agotamos lo de bodegaje, o falta algo más que decir en bodegaje. Yo creo que necesitamos elevar los estándares completamente, y eso implica una exigencia tanto a las unidades médicas públicas como a las privadas sobre cómo deben estar almacenando los medicamentos y dispositivos. Es que ya no serían ellos quienes los almacenen. Por supuesto, pero aún así, en gran volumen. En gran sí, volumen. cuando se distribuya. Exactamente. O sea, de nada sirve que tengan un almacenamiento, un bodegaje adecuado, técnicamente cumplidor del requisito, si cuando lo derivan a la unidad médica, ¡boom! Por supuesto, tienes hospitales que no tienen un mecanismo de entrega de medicamentos adecuado y ahí tienes problemas con confusión de dosis, por ejemplo. Explíqueme esto mejor. Entonces, tú tienes que tener una estructura de dispensación interna en el hospital y tienes que tener una estructura de dispensación externa en consulta externa. Entonces, son 2 procesos distintos. ¿Por qué? Porque a los pacientes que están fuera de hospitalización, ellos van al hospital a que les den en la farmacia, eso puedes resolverlo con estrategias paralelas, ¿ya? ¿Correcto? Mientras tú estás hospitalizado, tiene que haber un mecanismo de control y trazabilidad sobre lo que yo le voy a dar a Carlos Vera en el tratamiento. ¿No lo tienen todos los hospitales? No lo tienen. Estamos hablando de los públicos. ¿Qué hijo de madre? ¿Y cuál es la, perdón la expresión, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es, primero, casos de consumo no adecuado de medicamentos. 1, confusiones. 3, pérdidas también, en el sentido de si van y te dejan la pastillita al aire libre y está esperando. Con la tecnología no es eso tan fácil ahora. Precisamente. De tener claro el inventario, la trazabilidad y. Hay la posibilidad. ¿Y por qué no se hace? Porque no ha habido la decisión de hacerlo. ¿Y por qué no ha habido la decisión de hacerlo? Yo creo porque no hemos tenido una perspectiva de trazar una hoja de ruta a largo plazo. ¿Y de quién es esa decisión? Del Ministerio de Salud Pública y del gobierno. Y ahí creo que es importante un consenso como país, Carlos. El tema de salud, así como el de educación y seguridad, no es un tema partidista, eso tiene que ser un tema país. Es un tema de política pública que cada año que cambia de ministro, que cada año que cambiamos de gobierno, no puede volver a empezar de cero. Tiene que ser una estrategia a largo plazo como país. Algunas de las frases que ha dicho mi invitada yo las pondría en placa afuera de cada hospital para que lo entiendan. Este tema se lo pregunté al presidente del Consejo Directivo del IES, que acaba de salir, abogado Edgar Lama von Buchwald, en los siguientes términos. No hay una cadena logística suficiente, para almacenar semejante cantidad de medicamentos, bodegaje. No hay, por ejemplo, camiones refrigerados o con frío para cierto tipo de medicamentos, etcétera. Ni hay un conocimiento periódico, ni hay una actualización periódica de qué y cuánto requieren los hospitales, que ya no tendrán sus medicamentos, sino que estarán sujetos a que Quito diga, sí, no llegó, espérate, no sé. ¿Cómo evitar eso? Y si trasladamos la obligación logística del Ministerio o la Seguridad Social al proveedor, si le cambiamos el que haya que embodegar todo esto de aquí y le damos esa obligación de entregar en la puerta de cada hospital las medicinas semana a semana, y no solo eso, en aquellos medicamentos que son para enfermedades raras, huérfanos, catastróficas, que son particularmente costosos, puede gestionarse una contratación para que la empresa, la farmacia de especialidades, quien sea que venda este medicamento raro y costoso, vaya directamente y un delegado de la empresa le coloque la medicación al paciente en un día determinado del mes. Esto que describe el abogado Lama von Buchwald, ¿es viable? Yo creo que necesitamos tener una realidad. No existen farmacias que te vengan estos medicamentos. De hecho, la medicación para enfermedades huérfanas y raras son colocadas en el hospital en ciertos casos, por ejemplo. Y lo mismo, dispositivos médicos no son comercializados directo al paciente. Llegan al paciente a través de un profesional de la salud. Entonces, ahí me parece que es importante identificar cuáles son el número de pacientes con estas necesidades, que no lo tenemos claro, porque la información que tú tienes disponible, primero, no está actualizada, segundo, no tiene el conteo de todo lo que pasa en el país como tal. Entonces, tienes pacientes del ministerio, pacientes del IES, pacientes que están fuera, que tienen seguro privado, que no pasan de 1,5 millones de personas, y el resto. Antes de eso, él dijo 2 cosas. Uno,
él cree que los proveedores pueden ir directamente a entregarle al enfermo, al paciente, al beneficiario, la medicina, en vez de ir a la farmacia, incluso en vez de ir al hospital o la unidad médica o al centro de salud. Dice que hay proveedores preparados para eso. Depende del tipo de medicina. Es posible, obviamente, pero eso tiene un costo. Ajá. Tiene un costo. Es casi individualizar la distribución. Y está bien, porque de hecho tenemos que centrarnos en... ¿Y no lo hace Servientrega no con otras cosas? Tiene que cumplir con ciertos estándares para poder entregar, y de hecho me parece que Servientrega ya está. ¿Sabe lo que llegó a decir el doctor Gilbert aquí? Que si no funcionan estos otros sistemas, ahí tienen la Fuerza Armada, especialmente para llevar los sitios remotos del Oriente. ¿Se los puede usar? De hecho, deberíamos usar muchas cosas de las Fuerzas Armadas. Incluso... No hay cadenas privadas de almacenes. Menciono una que conozco, TIA. Creo que tiene 240 tiendas. Otra, comisariato, 350 en el país. Entonces, decirle, su medicina está allí, vaya y retírela. Tienen que tener certificados para poder hacer esa dispensación. Por esto supuesto, no es como distribuir latas de atún, por ejemplo. Exacto, no es así. Porque tú tienes que tener un permiso de funcionamiento para comercializar medicamentos, otro permiso de funcionamiento para comercializar dispositivos, y tienes que tener, si es que importas, esta certificación de almacenamiento, y si tú fabricas, tienes que tener una certificación de buenas prácticas de manufactura. Estamos hablando de distribución. Hace un rato hablar de centralización, quedamos en que hay bodegas privadas cuyo servicio se puede contratar para un almacenamiento adecuado. Ahora, para distribución, ¿a cuántas o a quiénes se puede contratar? Antes de pasar a la distribución, ¿Sí? Ahí hay un temor sumamente grande de las empresas en contratar con el Estado porque el Estado no paga. Y ese es un serio problema. Y ahí es donde necesitamos, y es una de las propuestas que hemos hecho, que exista esta mesa de financiamiento y sostenibilidad, porque tenemos que transparentar las cuentas y tenemos que crear un plan de pagos. Cada 6 meses no podemos, como gremio o el gremio de las dializadoras o de los medicamentos, estar rogando que por favor les paguen. Lo entiendo. ¿Crear una mesa de qué? Financiamiento y sostenibilidad. ¿Integrada por? Integrada por las autoridades del CONSAB con los distintos articuladores del sistema, incluyendo aseguramiento. Financiamiento y sostenibilidad. ¿Para qué? ¿Para reunirse cada vez y decirle páguenme si no mando nada? Para decir cuánto exactamente está por pagarse. No hay esa información en este momento. ¿Y de parte del sector privado, quiénes estarían representados ahí? Estarían cada uno de los gremios. Hay 3 gremios de medicamentos. Hay el gremio de clínicas privadas, el gremio de dispositivos médicos, el gremio de aseguradoras. Ok. Entonces, tienes o sea, hay interlocutores válidos de cada uno de los sectores. Por supuesto, existen. ¿Eso agilitaría? Yo creo que sí. Yo creo que el momento en que nos sentemos y digamos, por ejemplo, yo tengo un Excel en el cual están todos los procesos que no han sido pagados. Está por número de proceso, por hospital, con el número de factura y los montos que están adeudados. Y si es que tienen cura o no cura. Eso es lo que no quiere el Estado, porque ustedes desnudarían en esa mesa técnica de trabajo la realidad de los hechos, la circunstancia de que a los que ya han sido auditados y aprobados no les pagan y que retienen un pago total, cuando lo que se debería retener es un 20% de lo no auditado. O sea, ¿por qué en este momento el IES no puede transparentar las cifras? Porque no tiene plata, dice. Supuestamente. Porque el volumen que tienen que pagar a los proveedores atrasados es descomunal. Eso no sabemos, porque la información no está al día. No puedes decir cuánto es descomunalmente si es que hasta la fecha no han podido facturar las empresas de servicios de salud desde mediados del año pasado. Entonces, yo estoy seguro que por las circunstancias económicas el Estado les va a decir no. ¿Quién les ha dado a ustedes el derecho de venir y sentarse acá, decirnos esto hemos hecho, esto nos deben, páguennos? ¿A cuenta que ustedes son fiscalizadores del Estado? Yo creo que tienen su compromiso con el tema de la integridad y la transparencia, que es una de las banderas del gobierno. Más que eso, perdón. Y lo voy a repetir. Tienen su compromiso con la vida de la gente. Por supuesto. Y con las enfermedades para que no se agraven. Con eso tienen su compromiso. Inevitablemente el sistema funciona de tal manera que necesita de complemento de interlocutores, proveedores privados. No puede ser que se acuda a ellos y cuando no hay plata no les podemos pagar y tengan que dejar de dar servicio o medicina. La gente se muere, ¿ok? Y alguna se agrava. Y el Estado es el responsable. ¿Y saben qué? Entre otras cosas, por esto perdió el no en la consulta, por si no lo tienen claro. Por si no lo tienen claro. Yo creo que el jefe de Estado sí. Y han pasado antes 5 ministros que no han servido por un carajo.
el siguiente o la siguiente tiene que aprender de quienes saben y servir para algo. Ya seguimos. Ya es suficiente la experiencia que se ha tenido con lo que funciona o no en compra de medicinas e insumos. Toca aplicar lo aprendido para ser eficiente y honesto. Lo ideal se alcanzará después. Empecemos por lo bueno. El precio más caro se paga con vidas o enfermedades agravadas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en gran parte de los Estados Unidos, gracias a que tiene una enorme cantidad de suscriptores ecuatorianos. En España también por Hispasat, en Ecuador en 18 provincias, especialmente en Galápagos, y en Zapping en Perú, en el canal 129, y otra cablera también en Colombia. Cada vez que surgen problemas como estos que se han vuelto ya insoportables, y yo gracias a Dios no tengo un pariente o una persona cercana que está sufriendo estas circunstancias que describí en la parte anterior, no crean que mi indignación es algo personal o íntimo. Me llega lo que sufre la gente y me indigna la repercusión que eso tiene en otras áreas como la política, que comprendo, por supuesto. Muchos medios van con la típica ronda de consultas a los exministros de salud que no sirven para nada. Y ahora vienen a dar clases de qué es lo que hay que hacer. Hay que sentarse en una mesa a conversar con los productores y distribuidores farmacéuticos del país y poner realmente las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que son ellos capaces de proveer al sistema público de salud? Y si es que tienen capacidad de producir, si es que tienen capacidad de importar, y si no, pues empezar ya desde ahora a hacer un acercamiento a las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud u otros organismos de las Naciones Unidas, que ya tienen este tipo de compras a nivel mundial. Supongo que estos convenios con los organismos de las Naciones Unidas tomarán entre 3 y 6 meses máximo, pero ya se hubiese resuelto hace mucho tiempo. Si es que se hubiera tenido como objetivo el abastecimiento por medio de este mecanismo. La pregunta es por qué no lo hicieron todos esos supergenios PhDs que pasaron por allí. Ayer entramos en el tema que estamos tratando ahora, distribución, con nuestra invitada. Existe un canal de distribución en el cual el país tiene un representante específicamente en el país que pueda responder si es que el dispositivo o el medicamento no funciona o le hace daño a un paciente específicamente.
y mucho menos si es que tienes que hacer cambio. Y ahí tienes un problema estructural como Sistema Nacional de Salud. Existen cosas básicas que el Sistema Nacional tiene que tener y que no lo tiene hasta el momento, y eso implica un control de inventarios, bodegas certificadas en la parte pública que no existen, y eso ha generado desperdicio de recursos porque los recursos se pierden. Los medicamentos y dispositivos que se compran terminan en la bahía o en otros lugares siendo comercializados y los pacientes son los que sufren. Y adicionalmente es una gobernanza de la información, tanto de la información sobre la gestión hospitalaria, sobre cuántos pacientes estamos atendiendo diariamente y con eso poder hacer una planificación adecuada. Y de ahí retomamos la conversación. Si no existe ese sistema de distribución en el Sistema Nacional de Salud, valga la redundancia, ¿cómo retomamos el tema ahora? Yo creo que lo primero tiene que ser transparentar. ¿Qué fue lo que lograron comprar en la emergencia? ¿Cuánto lograron comprar en la emergencia? ¿Cuánto costaron? ¿Quiénes entregaron esos productos, tanto en medicamentos como en dispositivos, tanto para el ministerio como para el IES? ¿No lo saben ustedes? No lo sabemos, no está publicado. Ustedes que están cercanos a No la está actividad o al publicado. negocio, ¿no lo saben? No está publicada la información. ¿No hay un inventario de esto? No hay. No hay. Y de paso, ¿por qué dijo usted al comenzar el programa que no necesariamente comprar por volumen mayor a nivel internacional es un ahorro? Porque de hecho lo que haces es comprar a través de línea de crédito. 1, 2, no sabemos la calidad de lo que están comprando. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y esa es una mirada que tiene que tomar el Sistema Nacional de Salud. No sirve de nada que yo compre un medicamento en menos de 1 centavo cuando sabemos que no funciona, porque menos de 1 centavo implica que ni los costos de producción ¿Quién vende a menos de 1 centavo? ¿La China? ¿La India? Hay información de esas. En la subasta inversa corporativa de medicamentos hemos visto que no ha funcionado específicamente. ¿Y ha pasado que un medicamento ultra, súper, hiper barato, de repente te lo dieron y no tiene Tendríamos que hacer un inventario la de los repercusión? ejemplos, pero recuerda que hubieron esas pastillas en las que abrieron y había talco específicamente. Entonces, yo creo que el tema es, necesitamos gobernanza de la información específicamente. Ok. ¿Y cómo lo haces? ¿Ustedes pidieron además que se prorrogue un mes la emergencia? Así es, solicitamos, pero no hemos tenido respuestas y en este punto, diciembre es un mes muy complicado logísticamente. ¿Para qué serviría un mes más prorrogar la emergencia? La idea era que ellos prorroguen eso antes de que se concluyan los 30 días para que puedan tener entregas fáciles y la emergencia se complete entre el 26 y 29 de diciembre. Pero estamos ya 27. Ok. No ha pasado nada. ¿Vence cuándo la emergencia? Ya venció una, el 26 y otra vence el 29. Ok. Entonces, el punto es, diciembre es un mes complicado logísticamente para el mundo, no Sí, solo para nosotros, sí, claro. para el mundo como Cuanto tal. más se viaja, Entonces, se distribuye, se carga, se Exactamente. vende, se pesa, se traslada, bla, bla, bla. La estrategia ahorita es saber qué lograron comprar, qué no han logrado comprar y cómo vas a abastecerte el siguiente trimestre. Ok. Para eso es clave que si el Sistema Nacional de Salud no tiene un mecanismo confiable o siquiera mínimo de logística, ¿lo suplan quiénes? El sector privado, porque no lo ¿Quiénes puede en el hacer. sector privado? Tienes operadores logísticos que de hecho son contratados por las empresas distribuidoras de medicamentos y dispositivos, porque ellos no tienen Especializados las en trasladar Por eso. supuesto, especializados en trasladar eso. Por ejemplo, cuando un laboratorio, Roche, quiere distribuir sus medicamentos, no es Roche mismo quien tiene No sus lo camiones y todo. Lo hace Kifatex, Ajá. porque ellos tienen el warehouse y tienen el transporte para poder ¿Cuántos hacerlo. En equivalentes a medicamentos. Kifatex o parecidos o mayores o menores hay? Yo creo que hay aproximadamente unos 8 en el país. Empresas que se especializan en eso. Así es. Y esos 8 distribuidores de medicinas, de insumos, podrían asumir la demanda que hay con la cantidad de cosas que hay que mandar cuando la centralice el Estado. Podrían asumir ordenadamente, si es que planificas. ¿Qué es ordenadamente? El hecho de que tú programes. No necesitas que te entreguen la compra de 2 años en un solo momento. Necesitas entregas parciales. Y precisamente tienes que tener cantidades reales de uso. Y para eso necesitas información de los hospitales minuto a minuto. Parece tan lógico, tan sencillo. ¿Y saben qué? Sobre todo es de sentido común. Y ahora que hay tecnología, es imperdonable que no se lo haga. Cuando volvamos, veremos la forma en que Merlin Ochoa informó lo que esto repercute en el tratamiento de la gente cuando no se hace bien. Ya es suficiente la experiencia que se ha tenido con lo que funciona o no en compra de medicinas e insumos.
Toca aplicar lo aprendido para ser eficiente y honesto. Lo ideal se alcanzará después. Empecemos por lo bueno. El precio más caro se paga con vidas o enfermedades agravadas. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Ahí está Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week, a partir de $20. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión especial a las 21 horas. Es el único autorizado para eso en todos los números que ven ahí de cableras, plataformas y otros mecanismos. Mientras que el programa se graba en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. En Ecoavisa, Merlin Ochoa, una de las más acuciosas y meticulosas reporteras que tiene este país, ilustró así recientemente una de las tantas aristas de este problema. Videos grabados por trabajadores y usuarios en los últimos días muestran lo que pasa adentro. Las perchas de las farmacias están casi vacías. Funcionarios atienden, pero no entregan medicamentos. Los pacientes salen con las manos vacías y con recetas escritas en pequeños papeles reciclados para comprarlos afuera. Y me dieron fue este papel. Y me dice, vaya a una farmacia y compre, me dice, esta pasta y aplíquese. Hasta que pueda ver si es que para diciembre se lo opera. Estas dos mujeres indican que gastaron $200 en fármacos durante 8 días de hospitalización de su padre. Como no mejoraba, solicitaron el alta voluntaria. 2 días después, el paciente murió en su casa, que está a pocos metros del hospital. Por eso decía yo que esto cuesta vidas, no solamente molestias y complicaciones. Cuando ustedes le hicieron un pedido al exministro Jimmy Martin de reunirse, ¿tuvieron una primera reunión y qué pasó? Tuvimos una primera reunión en la cual planteamos las estrategias y queríamos entender cómo iban a ser de la emergencia. Dijeron que nos iban a comunicar. De ahí hubo unas publicaciones para medicamentos, para reuniones con proveedores, y de ahí empezaron a pedir cotizaciones para estudios de mercado en dispositivos. Entonces me comuniqué con el ministro específicamente porque no se había hecho esa socialización para los proveedores de insumos, y ahí es donde publicaron de la noche a la mañana la reunión que tuvimos con alrededor de 100 proveedores del Estado. Ustedes en una comunicación reciente dicen Ecuador es salud, reafirma su disposición plena para trabajar de manera coordinada con la vicepresidenta María José Pinto, ministra de Salud encargada, y con todas las instituciones responsables del sector de salud, aportando evidencia técnica y articulación multisectorial para fortalecer el sistema de salud del país. ¿Qué es aportar evidencia técnica? Tenemos 19,000 pacientes que se dializan en este momento en el país como tal.
La pregunta que debemos tener es cómo se están dializando, y el señor Peña decía que quería bajar la tarifa comparándose con otros países con Colombia, específicamente, lo cual no es posible hacer técnicamente. De esos 19,000, para atender esos 19,000, existen 105 centros de diálisis en el país, de los cuales 36 son públicos y el resto son privados, a los que se compran los servicios. Los estándares de los privados son alineados a exigencias internacionales y de hecho somos el tercer país que mejor está cuidando el proceso de diálisis en un paciente, porque estás haciéndole todo un seguimiento, lo que no pasa con los 5 públicos, con los 36 públicos. Ya, pero, ¿han recibido respuesta? No hemos recibido respuesta. ¿Hace cuánto tiempo mandaron esta comunicación a la vicepresidenta? Hemos mandado varias comunicaciones desde que está en cargo y ahora sobre los temas de emergencia y lo del consenso le hemos copiado todo lo que hemos enviado. ¿Y sabe por qué no le respondieron? Porque siguen analizando. No, le voy a decir yo. Porque las 4 planteamientos o condiciones que ustedes ponen tienen uno imposible de cumplir. El primero dice convocatoria urgente a una reunión interinstitucional, etcétera, etcétera. El segundo, revisión y rectificación de los parámetros técnicos de contratación, incluyendo la actualización de presupuestos, la habilitación de adjudicaciones parciales, etcétera, etcétera. El cuarto dice activación de la mesa ejecutiva de salud y las mesas técnicas que usted explicaba aquí. Pero el tercero dice regularización inmediata de los pagos mediante la emisión de CURS por parte de las unidades médicas públicas y la aplicación de mecanismos alternativos como la compensación de deudas con el SRI. El Estado dice que no puede hacer esto. ¿Por qué no? Pues no tienen plata. Bueno, yo entiendo que no tienen dinero y precisamente por eso existen mecanismos y les voy a comentar cómo funciona. A mí me compran a las empresas los insumos son entregados y de hecho, por ejemplo, existen $700,000 entregados en la zonal en Imbabura desde hace más de 3 meses que no han entrado a inventario porque según ellos no tienen presupuesto. Eso es falso. El momento en que tú hiciste un proceso de compra pública y tenías una certificación presupuestaria, tú estás obligado a recibir eso, a ponerlo en el inventario, a utilizarlo y a regularizar el proceso para el pago de esa factura. Okay. Esa es responsabilidad de la unidad médica. La unidad médica tiene que continuar con ese proceso, el administrador del proceso tiene que hacerlo, entregar a financiero y financiero decir, esto está listo, está entregado, hay que pagar esta factura. Y se genera un CUR. Ahí no entra el MEF. El MEF entra el momento en que el CUR está. ¿Por qué necesitamos y estamos insistiendo que de los 44 millones que le comenté de deuda con dispositivos médicos, solo 5 tienen CUR? Porque con ese CUR yo entiendo la iliquidez de la caja fiscal y yo puedo usar ese CUR para pagar mi impuesto a la renta y compensar mientras me dan flujo. Y hasta eso les han dicho Está en que la no. ley, está en la ley, Sí, está funcionando. Está ¿Y funcionando. por qué no se lo amplía más? ¿O Pero no se lo utiliza es ahora? es lo que estamos insistiendo. Por eso queremos que generen los CURs para que las empresas puedan tener liquidez específicamente usando eso. La otra propuesta que les hemos hecho... Que paguen en bonos del Estado, dicen también, aquí. este sistema de compensación, Carlos, puede replicarse en aduana para que yo compense lo que me deben con los aranceles que tengo que pagar. Ok, ahí tengo que hacer una pausa última para volver con 4 datos estadísticos asombrosos, pero quiero destacar en esta parte que hay vías. ¿Por qué diablos no las recorren? ¿Por qué diablos no las recorren? Ya es suficiente la experiencia que se ha tenido con lo que funciona o no en compra de medicinas e insumos. Toca aplicar lo aprendido para ser eficiente y honesto. Lo ideal se alcanzará después. Empecemos por lo bueno. El precio más caro se paga con vidas o enfermedades agravadas. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento.
Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. En la semana con más ofertas del año, Pica es menos bla 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 y más Black Week. Hasta 50% off en electro, muebles y todo lo esencial para tu hogar. Aprovecha del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Aplica en condiciones y hasta agotar stock. Vera a su manera, crítico e independiente. Mi opinión ustedes ya la conocen, así que voy a concluir con 4 gráficos que hablan mucho mejor que mi criterio. Son parte de este estudio de ACEDIM, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, que se llama ¿Qué está fallando hoy en el sistema de salud y qué pasará mañana si no actuamos? El primero, se estima que 140,000 niños mueren cada año como resultado de la corrupción en los sistemas de salud. De los 7.500 trillones de dólares que se gastan a nivel mundial en cada año, 500 billones de dólares se desvían hacia la corrupción. 1 de cada 5 personas en todo el mundo, 17%, informa que estuvo obligada a pagar un soborno al tratar con el sistema de salud. El segundo gráfico lo explica mejor nuestra invitada. Fíjense en las barras últimas de la derecha. Así es, en la última barra ustedes pueden ver el gasto total del consumo final en salud del 2023, es decir, todo lo que el país gastó como tal en salud. En la barra azul oscura, esto nos suma 9.100 millones y de esos 9.100 millones, la barra azul oscura pertenece a la parte pública, 5.689 millones, y en la parte celeste, 3.499. El siguiente, gasto de bolsillo del 2024. Entonces, la referencia entre que tenemos 9.100 millones que hemos gastado en salud, más el gasto de bolsillo que implica que el ciudadano tiene que gastar de su bolsillo específicamente, a más de sus contribuciones de impuestos y a más de su contribución al IES, 28.1%. Es el tercero más alto de la región y esto implica que las familias ecuatorianas están invirtiendo 28.1% de su presupuesto anual en salud a más de sus contribuciones. Y el último... Fíjense en la parte de abajo, sobre todo. El último las barras es un horizontales. Histórico de las causas de mortalidad. Estas son las 5 causas más recurrentes por las que los ecuatorianos mueren. Y obvio, si ustedes hacen una relación de los 9.100 millones con los indicadores que tenemos, podemos evidenciar que no estamos gastando ni invirtiendo correctamente porque los indicadores siguen subiendo. Y ahí están las isquémicas de corazón, el infarto agudo del miocardio, que es la que sigue creciendo. En el 2024 fallecieron 13.966 personas con esta enfermedad que puede ser prevenida. Abogada, gracias por acompañarnos. Y a ustedes que les quede claro, no es tan cierto que falta plata. Falta competencia, falta honestidad y falta eficiencia. Es decir, hay incompetentes manejando la salud, hay una cantidad de corruptos en distintos estamentos y hay una cantidad de tecnócratas que complican todo en vez de viabilizar todo. Señora vicepresidenta, sobra diagnóstico. Usted pidió un levantamiento, aquí tiene una síntesis. Y hay mucha gente interesada en ayudarla. Déjese ayudar. No cometa el error de los anteriores soberbios y magnánimos semidioses que pasaron por allí y que nadie recordará después. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil.
Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí están Pharmacies. Toda la semana 20% menos en Pharmacies por Black Week a partir de $20. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.